Bueno, aquí yo quiero empezar un poco y quizás siguiendo lo que venía comentando Pelayo, que acá no basta con usar IA. Estamos hablando mucho del uso de IA, de que se está expandiendo increíblemente, pero no basta con usar IA. Em, Eso tiene que verse reflejado en productividad y en creación de valor para nuestros países. ¿Sí? En esta presentación lo que yo voy a intentar recorrer es identificar dónde se genera el valor con la inteligencia artificial, cuánto y en qué está usando la región y qué dependencias estructurales existen y cómo las podemos enfrentar. Entonces, primero que nada, creo que estamos en un momento trascendental, en sentido que las reglas de la economía de la inteligencia artificial todavía no están totalmente definidas, están en formación. Desde CEPAL entendemos a la inteligencia artificial como un nuevo paradigma tecnoeconómico, como han dicho ya reiteradamente, es una nueva fase de revolución industrial, si se quiere, y este paradigma está en fase de instalación. Y eso lo observamos en la medida en que, por ejemplo, los proveedores o los que generan, las empresas que generan los activos de IA han adquirido un mayor peso dentro de la industria digital en términos de valor bursátil. ¿Sí? En 2021, estos operadores estos de activos de IA representaban el 41% de la industria digital y ahora representan más del 50, el 55%. Entonces, eso nos muestra que este es un paradigma que está en fase de instalación, en el sentido que se están desarrollando los activos críticos que van a sostener este paradigma para su futuro despliegue. Y este paradigma se concentra básicamente, se caracteriza esta etapa en una alta concentración, que es lo que todos ya sabemos, sobre todo en lo que es infraestructura de IA propiamente tal. También en una fase de experimentación en la que se están desarrollando modelos, se están experimentando los usos y se están definiendo arquitecturas. Y por lo tanto estamos en un momento en que las reglas están en disputa, es decir, que se están definiendo todavía estándares y mecanismos de gobernanza. Y esto, ¿por qué es relevante? Porque en definitiva esto es lo que va a condicionar la distribución futura de valor que se genere con este paradigma. Y aquí es preciso entender entonces la cadena de valor de IA para comprender de dónde se genera el valor y dónde se está concentrando actualmente. ¿Sí? Desde CEPAL nosotros identificamos a esta cadena de valor de la IA, que es una transformación desde la cadena de valor de la digitalización, como una cadena que está conformada por 6 eslabones. El primero, el de equipamiento, donde están los semiconductores, los servidores. El segundo eslabón, la infraestructura de cómputo propiamente tal, los centros de datos, la nube. El tercero, los datos en sentido de la capacidad de preparación y de gestión de estos datos para que puedan alimentar o desarrollarse los modelos de IA, modelos fundacionales u otro tipo de modelos de IA. Y finalmente, las herramientas que tienen que ver con el desarrollo de software y herramientas de IA para la integración en procesos productivos, la transformación de negocios y para el desarrollo de aplicaciones de IA que ya puedan ser utilizadas en diferentes sectores de nuestra economía. ¿Mm? ¿Cuál es la posición de la región en estos eslabones? Bueno, como todos ustedes saben, básicamente el 86% del valor, digamos, de la IA en este momento está concentrada en los primeros 2 eslabones, en la que están en manos de pocos actores globales y en la que la región realmente tiene una situación de dependencia, se puede decir. Ya en los otros 2 eslabones de datos y de modelos fundacionales estamos en un estado embrionario donde tenemos obviamente una dependencia hacia los modelos de frontera, pero que están habiendo desarrollos como el ATAM GPT que pueden permitir modelos más adaptados para la región. Y finalmente la oportunidad y dónde es donde la región tiene opciones es en el quinto y el sexto, desarrollando básicamente aplicaciones y herramientas de inteligencia artificial. Bueno, y además decir que esta cadena tiene otros activos críticos como los datos, el talento, el tema de energía, y me hace muy, muy feliz haber escuchado un panel sobre energía, que es un elemento clave para sostener a esta cadena. Un diagnóstico para la región, ¿dónde está? Bueno, América Latina usa mucho IA, pero todavía captura poco valor, básicamente. Usa mucho, ¿por qué? Porque el 14,4% del tráfico global de soluciones a IA en este momento proviene de la región.
siendo que solamente el 11,2% de los usuarios de Internet son de América Latina y el Caribe. O sea que su uso es muy superior, digamos, a los usuarios, o nuestros usuarios son altamente intensivos. En segundo lugar, el tema es que este uso, este tráfico de soluciones, se destina básicamente a la IA generativa de propósito general, más que a un uso para desarrollo. Entonces, eso realmente nos muestra el tipo de utilización que estamos haciendo, que es bastante básica. Otro elemento importante aquí es que solo el 1,12% de la inversión mundial en IA proviene de la región. Entonces, esto realmente nos muestra un patrón muy claro, ¿sí? Que es de alto uso, pero de baja acumulación de activos y capacidades críticas para generar valor. Y aquí, digamos, una brecha que se ha estado hablando, que es una brecha que se menciona menos y que es básica para un mayor uso de la inteligencia artificial, tiene que ver con la conectividad, ¿cierto? No basta con medir la conectividad como lo estamos haciendo tradicionalmente, esto sobreestima la capacidad efectiva de adopción que se tiene de la tecnología. Si empezamos a ver los datos de conectividad significativa, en el caso de Chile, cuando pasamos, digamos, de la conectividad nominal, tenemos un 97% de personas conectadas, y con conectividad significativa este valor cae a 36%. Entonces aquí necesitamos generar, o la innovación requiere pasar de un uso a desarrollar herramientas de integración para su integración en procesos productivos, con datos propios, rediseño de procesos y organizaciones, y así entonces hacer una experimentación que en definitiva redunde en productos que generen valor para la economía y la sociedad. Y toda esta situación se da en un marco en que justamente por el desarrollo de la inteligencia artificial enfrentamos 5 dependencias que limitan en cierta forma la captura regional de valor. La primera dependencia tiene que ver con la infraestructura, como ya lo he mencionado, el cómputo de la nube, los modelos de frontera están concentrados en un número reducido de actores globales, lo que nos genera una dependencia de infraestructura. En segundo lugar, algo que se habla en menor medida, que es la fuga de valor informacional. La capa de IA actúa como una capa que se suma, se agrega a todos los procesos productivos, en los diferentes sectores y por todo el proceso en sí. Y cuando una empresa integra una solución de IA, dependiendo de las cláusulas contractuales, puede transferir información sobre sus procesos y proceso de aprendizaje. Entonces, el proveedor de esta solución aprende simultáneamente de los miles de clientes que usan su solución, pero cada empresa aprende de su propia experiencia. Entonces, esto en definitiva se traduce en una fuga de parte del valor de aprendizaje y del valor informacional que tienen nuestras empresas hacia proveedores externos. La tercera dependencia es una dependencia de gobernanza tecnológica. Quien controla la capa de IA tiende a definir los estándares, los formatos de los datos, las interfaces y las condiciones de acceso, por lo que muchas veces cambiar de proveedor de solución puede ser muy costoso, y entonces caemos en una forma de gobernanza cautiva. En cuarto lugar está la dependencia de capacidades productivas y laborales. La IA transforma, digamos, es una automatización cognitiva, por lo tanto va a transformar de diferente forma cómo se realizan las actividades, cómo se realizan las tareas, y esto genera un riesgo de que existe poca capacidad de adaptación por parte de las empresas y de los trabajadores para hacer frente a estas nuevas habilidades que se requieran en el mercado laboral. Por otro lado, digamos, ya desde el lado del tejido productivo, las MIPYMES enfrentan una especie de trampa de doble exposición, en sentido que generalmente las pymes se ocupan de tareas que pueden llegar a ser o son susceptibles de ser rápidamente automatizables. Las MIPYMES al mismo tiempo no tienen tantos recursos, información y capacidades para integrar la inteligencia artificial en sus procesos. Por lo tanto, aquí estamos ante una dependencia, una necesidad de reconversión laboral y rediseño de procesos permanente. ¿Sí? La quinta dependencia es la articulación con la demanda global, que aquí tiene que ver justamente con el hecho de que la automatización puede cambiar las decisiones de ubicación de las firmas, de las plantas, y eso justamente disminuye
la importancia de la mano de obra en este tipo de decisiones y puede implicar un nearshoring, pero para que nuestros proveedores locales, los proveedores de la región se inserten en esta articulación global, pues necesitan condiciones de digitalización de primera línea de frontera que deben ser capaces de ofrecer. Entonces, aquí es importante entender que esas dependencias se refuerzan. La infraestructura crítica al mismo tiempo facilita que haya una mayor fuga de valor informacional. Esto genera una gobernanza asimétrica, por lo tanto también la brecha de capacidades y productividades laborales se incrementa y eso condiciona la capacidad de inserción de la región en la demanda global. ¿Sí? Entonces aquí es que no basta, ¿sí?, con hacer o definir o diseñar políticas que apunten a infraestructura, a la generación de talento, a los temas de innovación, sino que aquí es fundamental tener una articulación de políticas de los diferentes sectores, una articulación realmente muy coordinada y que actúe bajo una visión de desarrollo país. Y aquí un elemento, digamos, que surge, que es un poco más, o sea, que es diferente al paradigma que teníamos anteriormente de la digitalización. Aquí adquiere digamos, mucha más relevancia el tema de la soberanía digital. Y aquí no voy a hablar de la soberanía digital entendiéndola como replicar la frontera tecnológica, ni como autosuficiencia de la tecnología o un repliegue nacional, sino más bien como la capacidad justamente de incidir en las condiciones que tenemos para acceder, para integrar y para hacer uso de esas tecnologías para ampliar el valor que la región tiene. ¿Sí? Entonces, aquí estamos ante dependencias de condiciones, no de tecnología. La tecnología está. El tema es cómo gestionamos las condiciones de acceso a esta tecnología para realmente poder captar un mayor valor para la región. ¿Cómo podemos incidir desde la política? A través de 3 dimensiones de acceso, por ejemplo. Y aquí la pregunta es, como les decía, ¿cómo accedemos a la tecnología en condiciones viables? Y entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿existe la disponibilidad de esa tecnología? ¿Tenemos la infraestructura? Y ¿están a costos que sean adecuados? ¿Los costos de cómputo son factibles de utilización? La conectividad, ¿cómo está? No solamente la conectividad significativa, tenemos la conectividad de grado productivo necesaria para hacer uso de las soluciones de guía avanzadas. ¿Cómo estamos en términos de interoperabilidad y portabilidad de datos? Otra dimensión, integración. ¿Cómo incorporamos esta tecnología? ¿Sí? ¿Y qué capacidades quedan en nuestros países para hacer uso de esta tecnología? Aquí es el propósito en sí. Entonces, aquí hay instrumentos como el extraccionismo digital sectorial, el rediseño de procesos, que no solamente que se digitalicen los procesos, se incorpore esa tecnología, es rediseñar utilizando esta tecnología para generar las mayores ganancias de productividad y desarrollar servicios de bienestar social. Finalmente, otra forma aquí de integrar que es sumamente necesaria es el tema de formación y reconversión laboral vinculada, pero no, o sea, teniendo en cuenta qué es lo que efectivamente se necesita. Uso y gobernanza es otra de las dimensiones por las que podemos incidir. Y aquí quiero mencionar que tenemos que tener claro bajo qué reglas y estándares está operando esta tecnología y poder así participar en la definición de estándares, ¿sí? Tener cláusulas de protección tecnológicas en los contratos que tenemos, tanto en compras públicas, y que estas mismas cláusulas también puedan significar ejemplos para las pequeñas y medianas empresas para cómo negociar el acceso a esta tecnología, a estas tecnologías. Me refiero, por ejemplo, a si los datos que se están utilizando en una solución pueden ser datos que alimenten un algoritmo o no. Entonces, aquí justamente estamos apuntando a que a través de estas dimensiones generar resultados que generen valor y capacidades que queden en la región para así obtener entonces ese crecimiento y productividad. Pero en este paradigma en particular, sin escala y sin capacidades estatales que permanentemente se estén actualizando, pues los instrumentos pueden perder eficacia.
¿Mm? Aquí es importante la escala regional. Ningún país de la región tiene la capacidad de negociar por sí solo igualdad de condiciones ante proveedores de IA para determinada provisión de servicios. Entonces, es fundamental la coordinación regional, perdón, para esa masa crítica, y dentro de lo que entra también aspectos como armonización regulatoria, que creo que también ha sido mencionado anteriormente. Y también algo que quizás se ve en menor medida, pero las capacidades institucionales, en la CEPAL las denominamos las capacidades TOP, capacidades técnicas, operativas, políticas y de perspectivas para ejecutar agenda, pero no agenda de política únicamente, sino agendas normativas también. ¿Mm? Algunas de las habilidades que son importantes en esta era de la IA tiene que ver con la evaluación de impacto algorítmico, capacidad de coordinación interinstitucional y la participación en estándares. ¿Sí? Y aquí solo para dar la nota más positiva, la región no es que no puede capturar valor, sino que ya está capturando valor con plataformas y herramientas. Tenemos empresas que justamente exportan propiedad intelectual basada en inteligencia artificial. Tenemos empresas que incorporan IA en la economía real, como son los casos de Mercado Libre y Nubank, en los ámbitos de comercio y finanzas. Y en cuanto a talento e integración, también tenemos empresas que son capaces de desarrollar talento para hacer rediseño de procesos. Entonces, la oportunidad es justamente especializarse donde tenemos ventajas competitivas con los datos que tenemos como región. Entonces, actuar ahora es justamente la condición para transformar uso en capacidades y productividad y en desarrollo. Muchas gracias.